Vamos a conversar con el doctor, quien fuera senador varios periodos, muchos años en política. Vamos a preguntarle exactamente, pero cerca de 20, si mal no recuerdo, en la experiencia en el Congreso Nacional. Está con nosotros el doctor, ex senador Marcelo Duarte. Acompáñeme, vamos a hablar con él. Bienvenido. Adelante, profesor. ¿Cómo te vas haciendo? Ahí está. ¿Cómo está, doctor Duarte? ¿Cómo le va? Muy bien, muchas gracias por la invitación y un gusto estar con la audiencia. Gracias, un privilegio que esté con nosotros aquí. ¿Qué momento está viviendo la política en el Paraguay en este 2025? Y de lo que yo pueda recordar, uno de los peores, ¿verdad? Es decir, hemos pasado tiempos muy difíciles porque hubo violencia dentro de la política, ni hablar en el pasado, pero en el pasado cercano también hubo violencia. Pero ahora la violencia que hay en la política y fuera de la política tiene una relación más directa con el narcotráfico y con otros crímenes y delitos que están ligados o son conexos al narcotráfico, ¿verdad? Porque son ya sea mandados por el negocio, entre comillas, del narcotráfico, o ajustes de cuenta que surgen también como consecuencia del narcotráfico. Es decir, tenemos que hacer algo urgente entre todos, absolutamente entre todos. Me refiero, cuando digo todos, a autoridades y ciudadanos de a pie, como dicen los españoles. Sí. Porque si no, dentro de unos años vamos a encontrarnos que las calles ya no son ni siquiera de la policía, como decía en tiempos de la dictadura, sino que son de los narcotraficantes. Qué tremendo lo que está diciendo, bien contundente ya para abrir el panorama. Solo para poner en contexto a la teleaudiencia, doctor Duarte, ¿usted cuánto tiempo tuvo como congresista? Si sumamos todos los años. 20, serían 2 periodos como entonces son 20. En el ojo. 2 periodos como diputado y 2 periodos como senador, ¿verdad? En uno de los periodos estuve, que son 5 años, estuve en el Consejo de la Magistratura y luego estuve 5 años como representante también del Senado en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados. Es decir, estuve en ambos. Sí. Usted fue parte del GEM. Sí. Solamente para aprender de paso, y eso va a darle más fuerza a la conversación, la función del GEM es evaluar a los fiscales y jueces, es decir, al Poder Judicial. Es como una forma de controlarse entre los poderes. ¿En qué consiste y por qué es tan grave que el GEM tenga esa injerencia política? Bueno, voy a responder con precisión a tu pregunta, que me parece muy ilustrativa para la teleaudiencia. Hay que aclarar que el GEM, si traducimos la sigla, ¿verdad? Jurado de enjuiciamiento de magistrados, es decir, es un órgano creado a los efectos del juzgamiento. O sea, una evaluación, sí, pero dentro de los parámetros judiciales relacionados con el juzgamiento. El juzgamiento puede ser eventualmente relacionado en alguna medida por la falta de capacidad, pero principalmente está hecho para la comisión de delitos en el cumplimiento de sus funciones. Ok, ¿y evalúa a quién? ¿Juzga a quién? A todos los magistrados, sean y fiscales, okay, y defensores también, ¿verdad? Okay. Es decir, digamos que básicamente las 3 patas del Poder Judicial. Okay. Eso es muy importante entender, porque ahí traigo otro concepto a la conversación y vamos ya de lleno. La seguridad jurídica. ¿Por qué es tan importante? Y si quiere, doctor, agarramos 2 aristas. Para el ciudadano, para los ciudadanos de a pie y también para los empresarios, ¿verdad? Porque nuestra bandera hoy es traer inversión extranjera. Sin seguridad jurídica es irrealizable eso. Efectivamente. Tratando de dar un ejemplo para la audiencia, necesitamos un mínimo de seguridad jurídica para cualquier tipo de inversión o de negocios en general, aunque la inversión ya estuviese hecha. Es decir, nadie va a invertir abriendo un nuevo negocio
Cuando digo negocio me estoy refiriendo en términos generales, Claro. ¿verdad? Puede ser una empresa de construcciones, puede ser lo que sea, hasta de búsqueda de petróleo, que es siempre algo que estamos tratando de encontrar en el suelo patrio. Pero hasta los negocios más pequeños, es decir, ¿quién puede invertir con tranquilidad en un país donde si le surge un problema no tiene dónde ir a reclamar? Porque por suerte no estamos en los tiempos y no queremos volver a ellos donde las cosas se arreglan a balazos, ¿verdad? Es decir, tenemos un disenso entre nosotros dos porque me invitaste inoportunamente al canal o me ofendieron aquí o cosas por el estilo, y bueno, y al salir entonces arreglamos a balazos. Esto no puede ser, ¿verdad? ¿Dónde vamos a ir a parar? Ustedes no van a poder trabajar con tranquilidad si cualquier tipo que se sienta aquí puede reaccionar así y nadie le dice nada, ¿verdad? Eso es la seguridad jurídica en términos cristianos, vamos a decir. Sí, en términos sencillos. Es decir, uno, aunque tenga un kiosco de venta de chicle, caramelo Claro. y esas cosas, revistas, y bueno, está trabajando. Y necesita seguridad jurídica, y el que le compra necesita seguridad jurídica. Y cuando uno va al médico necesita seguridad jurídica, que la atiendan bien, que si tiene que operarse en el sanatorio le brinden los servicios que le prometieron. Así es donde uno quiera traspolar eso. Que haya reglas del juego claras, doctor. Yo creo que eso es lo que se busca, lo que se necesita, ¿verdad? No, como decía usted, no que un día yo aparezca a mi kiosco y alguien me lo levantó, me lo hicieron desaparecer, ¿verdad? O bien, como usted dice, que un día se maneja de una manera y otro día de otra. Uno necesita un marco que nos ayude justamente a potenciar cualquier tipo de acción. Hasta el título, ¿verdad? Esto que teníamos un momento que yo compré una propiedad, y después Salim va y compra la misma propiedad que yo, y después no sabemos, ahí sí tenemos que estar los tongos porque no sabemos quién es el dueño, ¿verdad? Son cosas que a lo mejor en el día a día no le estamos tomando el peso, pero es grave lo de la seguridad jurídica. Claro, me encanta el ejemplo que estás dando y me invita a una reflexión en la misma línea. Imagínense ustedes que nosotros hablamos de seguridad jurídica, como decía recién, cuando saltan estos tremendos escándalos, pero el ciudadano común necesita seguridad jurídica, como ya decía, porque en cualquier actividad a la que se dedique, incluso las que no son onerosas, las que son gratuitas, pero imagínense si yo me pongo de, ¿cómo se dice?, ayudante en alguna cuestión así de orden social para colaborar con la gente, voluntario, y resulta que aquello que montaron era una estafa para engañar a la gente, sacarle dinero y llevárselo. Había sido que no había ningún gesto generoso detrás de la acción, ¿verdad? Lo que pasa es, como decía hace un rato, creo, estas cosas nosotros tenemos en cuenta cuando se arma un enorme escándalo, que es un enorme escándalo como el que hemos presenciado, y han habido otros, ¿verdad? Pero tenemos que tratar de que eso permee a todos los asuntos, ¿verdad? Porque como decía Claudia, la persona que tiene un pequeño kiosco, su kiosco es todo su negocio. Su vida. Su vida Claro. es tan importante como para el que tiene una fábrica. Claro, totalmente. Señor Diego Martínez. Salín, antes de la pregunta quiero hacer un comentario de valoración. Porque cuando le preguntaste los años que lleva en el Congreso, me pone muy contento que nosotros hagamos periodismo con una persona que pasó por diputados, pasó por el Senado, pasó por el Consejo de la Magistratura, por el GEM. O sea, estamos con una persona que ya pasó por estamentos de poder y no fue salpicada con actos de corrupción, no fue salpicada con lo que a otros políticos sí. Y aparte tiene conocimiento en la vida profundamente jurídica. Entonces quiero apelar un poco a esa valoración con quien hoy nos estamos sentando, con una persona muy importante que hizo carrera. Por un lado quería hacer esa valoración. La segunda valoración que me gustaría, pero ya como pregunta, doctor, ¿estamos con este escándalo político que se desató en condiciones o no de impulsar una reforma constitucional? Mira, es una pregunta que ya me la han hecho no solamente en círculos periodísticos, sino
aunque cueste creerlo, así la gente común, los amigos en reuniones totalmente informales, preguntan eso y se preguntan a sí mismos, ¿verdad? Pero respondía yo a una consulta días atrás en términos más o menos similares al que me haces ahora. El momento perfecto, si lo vamos a esperar, quizás no lo veamos, porque no hay un momento perfecto. Hay un momento donde es necesario y hay que tomar el toro por las astas, hay que generar conciencia en la opinión pública de forma tal que una vez que se elijan a las personas que van a representar al pueblo paraguayo en una constituyente, vayan personas capaces en términos de su preparación académica, pero tan importante o quizás más importante todavía, porque para eso no hay asesores, es la capacidad o la integridad moral de las personas que llegan Doctor, ahí. perdón Sí. que te interrumpa, entonces te cambio la pregunta, casi reformulándola. Entonces estamos en ese momento necesario de una reforma de la Constitución hoy 2025. A mi juicio es impostergable. Yo suponía que teníamos más tiempo, pero viendo ahora, siendo testigos todos nosotros de lo que estamos viendo, que probablemente solo sea la punta del iceberg. Si esto ocurrió y todas las cosas que salieron a consecuencia de lo que pasó ahora, que estos asesinatos por encargo, que no han sido uno o dos, han sido varios, y vaya a saber cuántas otras personas que no son famosas, pero que fueron quizás ajusticiadas porque no cumplieron o mal cumplieron algunas de las exigencias de estos grupos mafiosos, ¿verdad? Doctor, ¿y qué más retocarías si es impostergable en una reforma aparte del GEM? ¿Qué más sería? Wow, hay muchas cosas que reformular, ¿verdad? Yo creo que hay que tocar, por ejemplo, el tema de la reelección, que era un cuco antes y ahora creo que se puede tocar con mayor frialdad en la cabeza por un periodo, Claro. no in eternum como era antes, Claro. un periodo y chao. ¿Estás de acuerdo con un periodo para reelección? Sí, porque en doctrina se sustenta esto en lo siguiente, ¿verdad? Si un presidente hizo bien su trabajo y la gente confía en él, tiene derecho la gente, no el presidente solamente, a elegir de nuevo a esa persona. Ahora, si hizo mal su trabajo, no lo van a elegir. Y si lo eligen, pues es el elector el que se equivoca. Entonces tenemos que partir de la base que no tenemos un pueblo de necios. Claro. Entonces la persona tiene que saber que haciendo bien su trabajo no solamente le hace un bien a la patria, sino además tiene la posibilidad de un periodo más. Y ahí se acabó, para no eternizarse otra vez y buscar estos salvadores que se creen una especie de representantes, sí, representantes de Dios o una cosa por el estilo. Claudia. No, más que nada porque me parece interesante el punto, porque yo creo que nos falta todo esto, esta visión país mucho más a largo plazo, y eso de repente no se puede dar con gestiones muy cortas, ¿verdad? 5 años para un país es un tiempo corto, ¿verdad? De ejecución. A lo mejor una empresa, porque por el tamaño puede ser como mucho más fácil hacerlo, ¿verdad? Pero porque los cambios que se deben dar también son culturales, doctor Duarte. Solamente un cambio y algo más que podría proponer, porque otros países, por ejemplo, de manera a tener esa visión y mantenerla, ¿verdad? Porque lo que yo veo en otros países, de repente puede subir alguien de izquierda o puede subir alguien de derecha, pero el país no pierde el norte. Y yo lo que creo que acá eso nos falta, tener un norte claro, y no importa quién suba, a lo mejor lo hace de diferente manera, pero el norte queda marcado. Y justamente para velar eso, hay países donde la elección parlamentaria se da en los midterms, que le llaman, que es la elección intermedia. Entonces vos haces una renovación parcial del Parlamento. ¿Para qué? Para que los que estaban más o menos continúen trabajando
Y llega un poco de sangre nueva, digamos, pero no es que se pierde el rumbo ni el camino hacia el norte. Algo así también se podría considerar para esta reforma. Sí, por supuesto que sí. Tenemos que arreglar muchas cosas, ya que tu intervención es una invitación a ver en macro la situación de nuestro país. Coincido plenamente con tu análisis, pero a riesgo de que se enojen conmigo, voy a señalar, por ejemplo, cómo los propios diputados y senadores, y en general la prensa también, y a veces yo mismo que soy entrevistado de vez en cuando, cometemos ciertos errores que parecerían ser poca cosa, cuestión de nombres nomás. Pero nosotros hablamos siempre de parlamento. En Paraguay no hay parlamento. ¿Cierto? Hay Congreso. Claro. Pero no es un problema de nombre nomás, es un problema conceptual. El parlamento se da en los países donde su constitución así pero es una forma de elección y una forma de gobierno. En los países parlamentarios, o parlamentaristas es la palabra correcta, es el parlamento el que elige el ejecutivo, no el pueblo. No hay elección directa del ejecutivo. En los países donde hay congreso, los electores eligen sí los congresistas, pero eligen también al presidente directamente. Y aquí nosotros, reitero, hemos mezclado tanto esto, que nuestra constitución, por cierto, tiene algunos cabos medio flojos ahí, en ese sentido. Entonces invita a la confusión. Eso yo tengo que reconocer, no fui constituyente, ¿verdad? Pero entramos nosotros sin darnos cuenta en ese tren de cosas donde hay una permanente negociación ahí entre ejecutivo, legislativo y estos organismos extrapoderes, como el jurado de enjuiciamiento de magistrados, que en algunas ocasiones se consideran absolutamente fuera del contexto de lo que debemos hacer todo, cada uno en su lugar, para llevar nuestro país adelante. Más allá de que esté donde esté la persona que no se conduce conforme a la ley, es un peligro, ¿verdad? Claro, porque piensa en su bolsillo y no en el bienestar general. Yo tengo dos preguntas que le quiero hacer, doctor, apelando a esa libertad que usted tiene opinativa hoy. La primera, creo que la más urgente, ¿cuál es su lectura sobre el oficialismo hoy? ¿Qué es lo que está pasando realmente en el partido de la mayoría, en el Partido Colorado? Bueno, el Partido Colorado, más allá de todo lo que uno le pueda criticar, por lo menos en los últimos, 30, 40 años, tiene el problema de que hoy no tiene una oposición interna lo suficientemente fuerte como para que la democracia interna también se maneje. Entonces, como hay demasiado peso de un lado de la balanza, también eso corre hacia adentro y, bueno, en ese sentido es complicada la administración interna de ese partido. Además que tanto el Partido Colorado como el Partido Liberal, como tienen una enorme cantidad de afiliados, viven una situación de gobernabilidad al interior del partido. Y eso tiene sus bondades y sus problemas también consigo. Hoy en día la política se ha vuelto una actividad pero tan cara, debido a este sistema donde todo tiene que ser electo por el voto directo, o seleccionado, porque no todo es elección, pero sí seleccionado por el voto directo. Entonces, realmente se ha vuelto probablemente la actividad más cara que yo pueda imaginar, francamente. ¿A usted le parece, disculpe, en su experiencia, me interesa un poquito eso, porque siempre se genera como mucha duda, doctor, de si tanta plata me sale ser electo, participar de unas elecciones, ¿para qué me postulo, verdad? Incluso lo decía la doctora Vallejos el otro día,
ya entro perdiendo, ¿verdad? Porque yo voy a ganar 1.300 millones en el periodo que me corresponde y mi campaña sale 2.500 millones, ¿verdad? Entonces, esos mecanismos, ¿le parece mejor al ser abierto esto que se da o finalmente logramos también que sangre nueva, que a lo mejor sí tiene que conseguir más recursos, ¿verdad? También tenga la opción de participar, porque antes estaba como más bloqueado, eso en el sentido de que había que tener un manejo mucho más político nada más. Bueno, lo que te puedo decir que conozco ambos sistemas, ¿verdad? Porque participé en los dos y te digo más, en este sistema, si bien no me tocó el cambio porque ya no estaba en el Congreso, pero sí este sistema de las listas desbloqueadas, fui yo el que creo que hace 28 años, una cosa así, propuse el primer proyecto sobre el particular, que con modificaciones se rehizo y es lo que hoy está vigente como ley. Pero equivocadamente, en esa época yo creía que era un sistema mejor. Y de hecho, puede que lo sea, pero no con una constitución con la que tenemos, que era eso lo que no tuvimos en cuenta. Y de hecho, porque yo no conozco otra constitución que tenga esta particularidad, porque la comparación, porque se hizo por derecho comparado con otras 20 constituciones de países así muy reconocidos por su trayectoria democrática, lo que se me escapó en su momento, y creo que los actuales legisladores no tuvieron en cuenta, es lo siguiente. Nuestra constitución, por ejemplo, tiene una cuestión inédita para mí, una Cámara de Senadores de 45 miembros, y las listas desbloqueadas para mí sigue siendo el mejor sistema, pero en elecciones donde cada lista tiene a lo sumo 4 o 6 miembros, a lo sumo, que es lo que sucede en los países que tienen este sistema, porque claro, hay 4 personas en esta lista, 4 personas en aquella lista, me refiero a la lista de los diferentes partidos, ¿verdad? Entonces uno elige uno entre 4, ya sea en las internas como en las nacionales. Pero si uno tiene que elegir de 45, eso es lo más cercano a lo que se llama en doctrina escándalo jurídico, porque se desdibuja completamente la lógica de ese sistema, porque no está hecho para ese tipo de listas, porque, bueno, seguramente el que desarrolló eso jamás se imaginó que en un país iba a haber gente donde su pueblo estableció su constituyente, determinado que una lista como la de senadores iba a ser nacional y de 45 miembros. Normalmente se hace, por decirle, por estado 1 o 2 senadores según la cantidad de habitantes y según la población, y 4 senadores, y eso, 4 senadores, 2 diputados o viceversa. Normalmente son más los diputados, claro. Me corrijo. Claro. 4 diputados y 2 senadores o un senador, y así aumenta, pero a lo sumo son 4, 6, eso es. Claro, acá tenemos 45 por lista, por partido, ¿verdad? Sí. Que otra vez que un partido puede presentar más una lista de repente, entonces es como que es una confusión, ¿sí? Lo que dice es cierto, incluso es muy difícil conocer todas las propuestas también de las personas, ¿no? De conocer los 45 de este, los 45 del otro, entonces como que se va diluyendo a lo mejor ese impacto que usted decía que buscaba democratizar, me imagino, el acceso a los cargos. Ser más participativo. Sí. ¿Cómo llega? Y quiero hacer la pregunta donde me iba y suma súper bien lo que dijo la compañera. ¿Cómo llega un señor, y sin hacer juicio sobre su persona, él es finado, fallecido, no quiero ofenderle a nadie, pero cómo llega a un perfil como el fallecido diputado Gómez a ser diputado de la Nación? Bueno, realmente la pregunta en sí es compleja, pero no es difícil. ¿Cómo empezamos la entrevista? Hoy en día yo puedo tener un currículum de primera en términos académicos, en términos profesionales, en términos de la actividad dentro de la vida social, con los gremios y todo eso. Pero si no tengo el dinero para solventar una campaña como la que exige hoy
una competencia del nivel que son que primero hay que pasar por la interna y después ir a las nacionales, y se necesita una inmensa cantidad de dinero. Entonces esa gente, como la que citaste, llega a esos cargos porque maneja esa cantidad de dinero. Ahora, ¿de dónde lo saca? Y yo te aseguro que del trabajo honesto no, porque no voy a hablar de mí, pero puedo hablar de otros colegas, ni siquiera legisladores, que se dedican a la profesión de abogado y lo hacen con mucho éxito. Y les va muy bien, pero no tienen seguramente el décimo de lo que Claro. pueden gastar estas personas que se postulan a estos cargos. Entonces, si yo quisiese postularme, por ejemplo, hoy, con algún que otro mérito profesional, académico y alguno que otro que ustedes puedan imaginar, no dispongo de ni un 10% de lo que se necesita para llegar. Ahí está, doctor, para cerrar de parte mía y después escuchar su conclusión. Después de escucharle atentamente en su declaración, intentar reflexionar lo que usted dice y uniendo con la Constitución que usted trajo en la mano hoy. Otro factor que es la reforma que habló Diego. ¿Hay alguna forma? Porque aparentemente la causa es el poder desorbitante que tiene el capital en la política. A mí, yo no tengo nada en contra del capital, yo soy comerciante, vengo de ese origen. Claro. Pero el poder desorbitante ya es un problema, ¿verdad? Y aparentemente, como usted dice hoy, cualquier persona que tenga capital puede llegar ahí, ¿verdad? Ahí está el problema. Y el capital siempre busca el interés. ¿La Constitución puede de alguna manera contrarrestar eso? ¿Hay alguna forma en la reforma, valga la redundancia, que contrarreste ese poder? Sí, en la reforma constitucional se puede minimizar la intervención del dinero dentro del sistema electoral, sistema para elegir las autoridades que son electas por voto popular, ¿verdad? Pues hay otras que son electas pero por sus pares, por ejemplo las del Congreso. El presidente y vicepresidente del Congreso se elige, es electo por sus pares, tanto en diputados como senadores y así sucesivamente. Y otras que las que integran los órganos de juzgamiento como la magistratura y compañía tampoco son de elección popular. Es decir, hay que hacer una diferencia entre las elecciones que apuntan a designar autoridades de carácter político, como son las del Ejecutivo, presidente y vicepresidente, y las del Legislativo, senadores y diputados. Y teniendo en cuenta que estas personas, a su vez, la que acabo de nombrar, después eligen a otras personas que ocupan otros cargos. Es decir, nuestra Constitución se hizo en el 92 con todavía la sombra de la dictadura astronista. Y tratando de proteger al país de todo eso, se buscaron mecanismos y hoy hemos constatado que algunos funcionaron y otros no. Y los que no funcionaron, a mi modesto entender, hay que modificarlos, hay que cambiarlos. O no sé, no me costaría creer que ustedes no coincidan con que este sistema no está bien. Bueno, eso es lo que les puedo decir. Doctor Marcelo Duarte, un honor para mí entrevistarlo. Gracias por estar con nosotros. Cuando gusten. Estuvo con nosotros el ex senador, el doctor Marcelo Duarte. Hablamos de Odonto Excellence, Claudia.